Versículo 7. La ley de Jehová es perfecta. El autor se refiere no solo a la ley de Moisés, sino a la doctrina de Dios. Todo el contenido del libro sagrado. Declara que la doctrina revelada por Dios es perfecta, y esto a pesar de que David apenas tenía una pequeña parte de las Escrituras, y si un fragmento, y ese el más oculto e histórico, es perfecto, ¿cómo será el tomo entero? Entonces, más que perfecto, es el libro que contiene la exposición y demostración más precisa del amor divino, y nos da una visión transparente de la gracia redentora. El Evangelio es un esquema o una ley completa de la salvación por gracia, presentado al pecador necesitado todo lo que sus terribles necesidades pueden requerir. No hay redundancias ni omisiones en la palabra de Dios, y en su plan de la gracia. Entonces, ¿por qué tratan los hombres de pintar este lirio y dorar este oro refinado? El Evangelio es perfecto en todas sus partes y perfecto como un todo. Es un crimen añadir al mismo, una traición alterarlo y un delito grave restarle. Convierte el alma. Logrando que el hombre regrese o sea restaurado al lugar de donde el pecado lo había echado, el efecto práctico de la palabra de Dios es hacer que el hombre se enfoque en sí mismo, en Dios y en la santidad. Y el volverse o convertirse no es solo exterior. El alma es conmovida y renovada. El gran medio de la conversión de los pecadores es la palabra de Dios, y cuanto más cerca la mantengamos en nuestro ministerio, más probabilidad tendremos de ser exitosos. Es la palabra de Dios en lugar del comentario del hombre sobre la palabra de Dios lo que obra con poder en las almas. Cuando la ley impulsa y el Evangelio atrae, la acción es distinta, pero el fin es el mismo. Porque por el Espíritu de Dios el alma es compelida a ceder y exclama: «Conviérteme y seré convertido, porque tú eres Jehová mi Dios». Jeremías 31:18. Probemos influir en la naturaleza depravada del hombre con filosofías y razonamientos, y éste se reirá y burlará de nuestros esfuerzos. En cambio, la palabra de Dios pronto obra una transformación. El testimonio de Jehová es fiel. Dios testifica contra el pecado y a favor de la justicia. Testifica de nuestra caída y nuestra restauración. Este testimonio es claro, decidido e infalible, y debe ser aceptado como cosa segura. El testimonio de Dios en su palabra es tan seguro que podemos obtener de él un consuelo sólido para la ocasión y la eternidad, y es tan seguro que ningún ataque en su contra, no importa lo fiero o sutil que sea, puede jamás debilitar su fuerza. Qué bendición es que en un mundo de incertidumbres tenemos algo seguro de lo cual podemos depender. Nos apresuramos a salir de las arenas movedizas de las especulaciones humanas a la tierra firme de la revelación divina. Hace sabio al sencillo. Las mentes humildes, cándidas y dispuestas a aprender reciben la palabra, y son hechas sabias para salvación. Las cosas escondidas a los sabios y prudentes son reveladas a los infantes. Mateo 11:25. Los dispuestos a ser persuadidos se hacen sabios, pero los que sin razón ponen peros a todo siguen siendo necios. Como ley o plan de Dios, la palabra de Dios convierte y luego como testimonio instruye. No basta con que seamos convertidos, tenemos que continuar siendo discípulos. Y si hemos sentido el poder de la verdad, tenemos que pasar a dar prueba de su certidumbre por medio de la experiencia. La perfección del Evangelio convierte, pero el hecho de que es seguro edifica. Si queremos ser edificados, nos conviene no dudar incrédulamente de la promesa, porque un Evangelio del cual uno duda no nos puede hacer sabios, pero la verdad la cual se nos garantiza es nuestro fundamento. Versículo 8. Los mandamientos de Jehová son rectos. Sus preceptos y decretos se basan en la justicia y como tal son justos o apropiados para que el hombre razone correctamente. Así como un médico da la medicina correcta y un consejero el consejo correcto, también lo hace el libro de Dios. Alegra el corazón. Notemos la progresión. El que se convirtió fue hecho sabio y ahora es feliz.
La verdad hace recto al corazón, y luego da alegría al corazón recto. La gracia libre da gozo al corazón. Los placeres terrenales son pasajeros y nos dejan sin fuerzas. En cambio, los placeres celestiales satisfacen la naturaleza interior y llenan las facultades mentales hasta rebosar. No hay nada más reconfortante que las aguas que vierten de las Escrituras. Salmo 22. Más que ningún otro, este es el Salmo de la Cruz. Es posible que realmente fuera recitado palabra por palabra por nuestro Señor cuando colgaba en el madero. Sería demasiado atrevido afirmar que efectivamente así fue, pero aún un lector casual puede ver que hubiera sido posible. Comienza con Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y según algunos finaliza en su versión original con consumado es. En cuanto a expresiones de aflicción que brotan de las profundidades indescriptibles del dolor, podemos decir de este salmo, no hay otro igual. Es la fotografía de las horas más tristes de nuestro Señor, el registro de sus últimas palabras en su momento de agonía, el memorial de sus gozos al expirar. David y sus aflicciones pueden haberse expresado aquí en un sentido muy modificado, pero, así como la estrella está tapada por la luz del sol, aquel que ve a Jesús aquí probablemente no vea ni le interese ver a David. Ante nosotros tenemos una descripción de las tinieblas al igual que de la gloria de la cruz, los sufrimientos de Cristo y la gloria que le sigue. Oh, que tuviéramos la gracia para acercarnos y ver este gran espectáculo. Debemos leer con reverencia, quitándonos el calzado de los pies, como lo hizo Moisés ante la zarza ardiente, porque si en alguna parte de las Escrituras hay suelo santo, es en este salmo. Versículo 1. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Este fue el alarmante clamor del Gólgota. Eloí, Eloí, lama sabactani. Los judíos se burlaban, pero los ángeles adoraban cuando Jesús lanzó esta lamentación tan amarga. Vemos al gran Redentor clavado en la cruz, cercano al final. ¿Y qué vemos? Teniendo oídos para oír, oigamos, y teniendo ojos para ver, veamos. Contemplemos con asombro santo y notemos los resplandores de luz en medio de la terrible oscuridad de aquel mediodía, medianoche. Primero, la fe de nuestro Señor se hizo evidente y merece nuestra reverente imitación. Él se mantiene aferrado a su Dios con las dos manos y clama 2 veces, mi Dios, mi Dios. El espíritu de adopción era fuerte en el Hijo del Hombre que sufría y no sentía ninguna duda con respecto a su afecto por su Dios. Oh, que pudiéramos limitar este aferrarse a un Dios que nos aflige. El que sufre tampoco desconfía del poder de Dios para sostenerle, porque el título usado, Él, significa fuerza, y es el nombre del Dios Todopoderoso. Él sabe que el Señor es el apoyo y socorro todo suficiente, y por lo tanto apela a Él en la agonía de su dolor, no en la tortura de la duda. Quiere saber por qué ha sido abandonado. Eleva esa pregunta y la repite, pero no porque desconfía ni del poder ni de la fidelidad de Dios. ¿Qué pregunta es esta que tenemos ante nosotros? ¿Por qué me has desamparado? Tenemos que poner el énfasis en cada palabra de esta, la más triste de todas las palabras. ¿Por qué? ¿Cuál es la causa inmensa de una realidad tan extraña como la de Dios abandonando a su propio Hijo en tal momento y en semejante dificultad? No había dado ninguna razón para merecerlo. ¿Por qué entonces desertarlo? Haz muestra que ya sucedió y cuando hace la pregunta el Salvador está sintiendo sus efectos aterradores. Es en realidad cierto, pero qué extraño. No fue la amenaza de ser abandonado que hizo clamar a toda voz al Salvador, sino el hecho de que sufrió el desamparo en toda su realidad. Tú, puedo entender por qué Judas el traidor y Pedro el tímido se han apartado, pero tú, mi Dios, mi fiel amigo, ¿cómo puedes dejarme? Esto es lo peor de todo, sí, peor que todo lo demás junto. El infierno mismo tiene, como la llama más feroz, la separación de Dios del alma. Desamparado. Si me hubieras amonestado lo hubiera aguantado porque tu rostro resplandecería,
pero abandonarme completamente, ay, ¿por qué? Soy tu hijo inocente, obediente, sufriente, ¿por qué me dejas perecer? Un cuadro de uno mismo sometido a penitencia y de Jesús en la cruz, visto por la fe, explica mejor esta pregunta. Jesús está desamparado porque nuestros pecados nos habían separado de nuestro Dios. ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? El hombre de dolores había orado hasta que le fallaron las palabras y solo podía expresar gemidos y quejidos como los del enfermo grave, como los rugidos de un animal herido. ¿Hasta qué extremo del dolor fue llevado nuestro Maestro? ¿Cómo habrán sido de fuertes su llanto y sus lágrimas que lo dejaron demasiado ronco para hablar? ¿Cómo habrá sido su angustia al ver a su propio Padre, querido en quien confiaba, parado a lo lejos sin darle ayuda y aparentemente sin escuchar su oración? Esta era una buena razón para hacerlo clamar. Y sin embargo había una razón para todo esto, que los que confían en Jesús como su sustituto bien saben. Versículo 2. Dios mío, clamo de día y no respondes. Que nos parezca que nuestras oraciones no son oídas no es nada nuevo. Jesús lo sintió antes que nosotros y es digno de destacar que aún así se aferró fuertemente con fe a Dios y aún así clamó mi Dios. Por otro lado, su fe no lo hizo menos inoportuno porque en medio de los apuros y horrores de aquel día sombrío, no dejó de clamar. Al igual que como en el Getsemaní, había agonizado durante toda la lúgubre noche. Nuestro Señor siguió orando aunque no recibió ninguna respuesta consoladora, y en esto nos dejó ejemplo de obediencia a sus palabras. Tenemos que orar siempre y no desmayar. Lucas 18:1. Ningún día es demasiado deslumbrante, ninguna noche demasiado oscura para dejar de orar, y ninguna demora o aparente negativa, por más grave que sea, debe tentarnos para dejar de rogar a tiempo y fuera de tiempo. Versículo 3. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel, por más malas que parezcan las cosas, no hay ningún mal en ti, oh Dios. Tendemos a pensar muy poco en Dios y a hablar muy poco de Él cuando nos encontramos bajo su mano que nos abate, pero no así su Hijo obediente. Él conoce demasiado bien la bondad de su Padre como para dejar que las circunstancias externas dañen su carácter. No hay ninguna injusticia en el Dios de Jacob. No merece Él censura alguna. Haga Él lo que haga, debe ser alabado y entronado en medio de los cantos de su pueblo escogido. Si la oración no es contestada, no es porque Dios sea infiel, sino por alguna otra buena e importante razón. Si no podemos percibir ningún motivo para su demora, tenemos que dejar el enigma sin resolver. Pero no debemos adelantarnos a los designios de Dios a fin de inventar una respuesta. Mientras que la santidad de Dios es reconocida y adorada al máximo, en este versículo el autor afligido parece admirarse de que el Dios Santo pudiera desampararlo y guardar silencio ante su clamor. El argumento es: tú eres santo. Ay, ¿por qué es que no tienes en cuenta a tu Hijo Santo? Cuando ora expresando su peor angustia, no podemos cuestionar la santidad de Dios, pero por ella podemos presentar nuestros argumentos y usarlos como un pedido de clemencia en nuestras peticiones. Versículo 4. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Esta es la regla de la vida para toda la familia escogida. 3 veces se repite el mismo sentimiento: esperaron, 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 y nunca dejaron de esperar porque era su misma vida. Y a todos les fue bien porque tú los libraste. En medio de todos sus aprietos, dificultades y sufrimientos, la fe los sostuvo al clamar a Dios que los rescatara. Pero en el caso de nuestro Señor parecía que la fe no iba a traer ayuda del cielo. Solo Él, entre todos los que confiaban, quedaría sin ser librado. La experiencia de otros santos puede ser un gran consuelo para nosotros cuando andamos en aguas profundas. Si por nuestra fe podemos estar seguros que como ellos fueron librados, seremos librados también nosotros.
Pero cuando sentimos que nos hundimos es poco consuelo saber que otros están nadando. Nuestro Señor aquí apela a los tratos de Dios con su pueblo en el pasado como una razón por la cual no debería ser abandonado. Nuevamente aquí nos es ejemplo del uso habilidoso del arma de toda oración. El uso del pronombre plural nuestros muestra qué unido estaba Jesús con su pueblo aún en la cruz. Versículo número 5. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Es como si hubiera dicho: ¿cómo es que ahora he sido dejado sin socorro en mis sufrimientos abrumadores, mientras que otros han sido ayudados? Podemos recordarle al Señor sus bondades anteriores hacia su pueblo y rogarle que seamos objetos de las mismas ahora. Esta es una verdadera lucha libre. Aprendamos sus técnicas. Notemos que los santos de antaño lloraban y confiaban y nosotros tenemos que hacer lo mismo en las dificultades. Y el resultado invariable fue que no se avergonzaban de su esperanza porque la liberación llegaba a su tiempo. Esta misma feliz porción será nuestra. Versículo 6. Mas yo soy gusano y no hombre. Este versículo es un milagro del lenguaje. ¿Cómo pudo el Señor de Gloria ser humillado a tal punto que no solo era menor que los ángeles, sino menor que los hombres? ¿Qué contraste entre yo soy y yo soy un gusano? No obstante, la persona de nuestro Señor Jesús tenía tal naturaleza doble cuando sangraba en el madero. Se sintió como un gusano indefenso, impotente, oprimido, pasivo cuando era aplastado e ignorado y despreciado por aquellos que lo oprimían. Selecciona la más débil de las criaturas, lo cual es toda carne, y se convierte en carne pisoteada, contorsionada y temblorosa sin ningún poder excepto el poder de sufrir. Así era realmente cuando su cuerpo y alma se habían convertido en una masa de sufrimiento, la esencia misma de la agonía en los dolores agonizantes de la crucifixión. El hombre por naturaleza no es más que un gusano, pero nuestro Señor se puso aún más abajo que el hombre por la burla y el desprecio que le amontonaron encima y la debilidad que sentía, y por lo tanto agrega: y no hombre. Mientras Dios lo había abandonado, no podía contar con los privilegios y la bendición que fueron otorgados a los patriarcas, y no podía tener actos comunes de humanidad porque era rechazado por los hombres. Fue proscrito de la sociedad terrenal y le fue negada la sonrisa del cielo. Cuán completamente se despojó el Salvador de toda gloria y lo hizo por nosotros. Versículo 7. Todos los que me ven me escarnecen. Leamos el relato evangelístico de las burlas soportadas por el crucificado y luego consideremos a la luz de esta expresión cuánto le dolió. El arma penetró su alma. Las burlas tienen la descripción distintiva de burlas crueles. Las que soportó nuestro Señor eran las más crueles. Las burlas despectivas dirigidas a nuestro Señor eran universales. Toda clase de hombres se había juntado para reír despectivamente y competían entre sí para insultarlo. Sacerdotes y pueblo, judíos y gentiles, soldados y civiles, todos unidos en la burla general. Y eso en el momento cuando estaba postrado por sus debilidades y a punto de morir. ¿De qué hemos de asombrarnos más? ¿De la crueldad del hombre o del amor del sangrante Salvador? ¿Cómo podemos jamás quejarnos de las burlas después de esto? Estiran la boca, menean la cabeza. Estos eran gestos de desprecio, mojines, sonrisas burlonas, menear la cabeza, sacar la lengua y otras formas de escarnio fueron soportados por nuestro paciente Señor. Los hombres le hacían gestos a éste ante quien los ángeles esconden su rostro y a quien adoran. Las señas más viles que puede inventar el desprecio le fueron arrojadas maliciosamente. Se burlaron de sus oraciones, se rieron de sus sufrimientos y lo humillaron hasta lo sumo. Versículo 8. Diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele de él, sálvele, puesto que en él se complacía. Aquí el hostigamiento va cruelmente dirigido a la fe en Dios del que sufre, que es el punto más tierno en el alma de un hombre bueno, la niña de su ojo.
Deben haber aprendido el arte diabólico de Satanás mismo, porque demostraron ser extremadamente competentes en esto. Según Mateo 27, 39 al 44, hubo 5 formas de hostigamiento lanzadas contra el Señor Jesús, y probablemente se menciona esta forma de burla en este salmo porque es la más amarga de todas. Tiene una ironía mordaz, sarcástica, que le da un veneno peculiar. Al hombre de sufrimientos le ha de haber ardido hasta lo más profundo del alma. Cuando somos atormentados de este modo, recordemos a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra él, y nos sentiremos reconfortados. Al leer estos versículos preguntamos con Trapp, ¿es esto una profecía o un hecho consumado? Porque la descripción es exacta. No debemos olvidar la verdad que los escarnecedores judíos dijeron sin querer. Ellos mismos fueron testigos de que Jesús de Nazaret confiaba en Dios. ¿Por qué, pues, Dios lo dejó morir? En el pasado Jehová había librado a los que ponían sobre él su carga. ¿Por qué abandonó Jehová a este hombre? Oh, que hubieran comprendido la respuesta. Notemos además que el irónico desdén, puesto que en él se complacía, decía la verdad. El Señor efectivamente se complacía en su Hijo amado, y cuando tomó la forma de hombre y se hizo obediente hasta la muerte, seguía muy complacido con él. Extraña mezcla. Jehová se deleita en él y aún así lo hiere. Está complacido, pero aún así lo asesina. Versículo 9. Pero tú eres el que me sacó del vientre. La providencia bondadosa atiende con la cirugía de la ternura a cada nacimiento humano, pero el Hijo del Hombre, quien fue maravillosamente concebido por el Espíritu Santo, fue vigilado de una manera especial por el Señor cuando María lo trajo al mundo. El estado indigente de José y María, lejos de sus amigos y hogar, los llevó a experimentar la mano cariñosa de Dios en el parto feliz de la madre y el nacimiento del niño. Ese niño que ahora libra la gran batalla de su vida, usa la misericordia de su nacimiento como un argumento ante Dios. La fe encuentra armas en todas partes. El que quiere creer nunca carecerá de razones para hacerlo. Versículo 10. Sobre ti fui echado desde antes de nacer. En los brazos del Todopoderoso fue recibido al principio, como en los brazos de un padre o madre amante. Este es un pensamiento dulce. Dios comienza su cuidado de nosotros en nuestra primera hora. Somos mecidos sobre las rodillas de misericordia y atesorados en la falda de la bondad. Nuestra cuna está bajo el dosel del amor divino y nuestros primeros tambaleos son guiados por su cuidado. Desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. El salmo comienza con mi Dios, y aquí no solo repite la afirmación, sino que destaca que lo ha sido desde siempre. Cuán noble perseverancia de la fe, el seguir rogando con un ingenioso argumento santo. Nuestro nacimiento fue el periodo de nuestra existencia más débil y más peligroso. Si fuimos afirmados por la ternura omnipotente, estemos seguros de que no tenemos razón para sospechar que ahora la bondad divina nos va a fallar. Aquel que fue nuestro Dios cuando dejamos a nuestra madre, seguirá con nosotros hasta que regresemos a la madre tierra, y nos salvará de perecer en las entrañas del infierno. Salmo 51. Cuando después que se llegó a Betsabé vino a él Natán el profeta, cuando el mensaje divino había despertado la conciencia dormida de David, haciéndole ver lo grande de su culpa, él escribió este salmo. Se había olvidado de su salmodia mientras satisfacía los apetitos de la carne, pero regresó a su arpa cuando su naturaleza espiritual fue vivificada y entonó su canto acompañándolo de suspiros y lágrimas. El pecado grande de David no tiene excusa, pero es bueno recordar que su caso incluye una colección excepcional de elementos especiales. Era un hombre de pasiones muy fuertes, un soldado, un monarca oriental con un poder despótico. Ningún otro rey de su época se hubiera sentido compungido por actuar de la forma que lo hizo él, y por lo tanto no sufría las restricciones de las costumbres y la sociedad, las cuales, cuando son quebrantadas, hace que las ofensas sean más monstruosas. Él no sugiere ninguna forma de atenuantes
ni nosotros mencionamos estos datos con el fin de disculpar su pecado, que fue sumamente detestable, sino para advertir a otros a fin de que puedan reflexionar que el libertinaje en ellos ahora hubiera sido más culposo que para el errado rey de Israel. Al recordar su pecado, enfoquemos principalmente su arrepentimiento y la larga serie de castigos que hizo que la última parte de su vida fuera tan triste. Versículo 1. Ten piedad de mí, oh Dios. Apela esto inmediatamente a la misericordia de Dios, aún antes de mencionar su pecado. Tener a la vista la misericordia es bueno para los ojos adoloridos por su llanto de arrepentimiento. El perdón de los pecados tiene que ser siempre un acto de pura misericordia y por lo tanto es a ese atributo que se dirige el pecador vivificado. Conforme a tu misericordia. Obra, oh Señor, como es típico de ti, obra misericordia conforme a tu misericordia. Demuestra misericordia que coincida con tu gracia. ¿Qué palabra especial es misericordia? Una mezcla insólita y preciada de amor y compasión que armoniosamente se unen en una sola. Conforme a la multitud de tus piedades. Rodéame con tu amor y compasión, y que tu perdón sea de acuerdo con tu naturaleza. Revela todos tus compasivos atributos de mi caso, no solo en esencia, sino en abundancia. Innumerables han sido tus actos de bondad, e inmensa es tu gracia. Hazme el objeto de tu misericordia infinita y duplícala en mí. Haz de mi caso la personificación de tus tiernas misericordias. Me siento alentado por cada acto de gracia hacia los demás y te ruego que agregues otro y este aún mayor en mi propia persona a la larga lista de tus compasiones. Borra mis rebeliones. Mis rebeldías, mis excesos ya están contados en mi contra, pero Señor, borra esos renglones. Táchalos con tu pluma. Hazlos desaparecer, aunque ahora parecen grabados en la roca para siempre. Quizás se necesiten muchos pincelazos de tu misericordia para eliminar la profunda inscripción, pero como tú tienes muchísima misericordia, te ruego que borres mis pecados. Versículo 2. Lávame más y más. No basta con borrar el pecado. Su persona ha sido mancillada y anhela ser purificado. Quiere que Dios mismo lo limpie porque nadie más que Él puede hacerlo por completo. El lavado tiene que ser a fondo, tiene que ser repetido, por lo que clama más y más. El tinte es indeleble y yo, pecador, he sido sumergido en él demasiado tiempo. Tanto que el carmesí ya ha quedado fijo, pero Señor, lava y lava, vuelve a lavar hasta quitar la mancha de modo que no quede ni un vestigio de mi vileza. El hipócrita se contenta con que su ropa sea lavada, pero el verdadero pecador arrepentido clama, lávame. El alma indiferente se contenta con una limpieza superficial, pero la conciencia verdaderamente vivificada anhela un lavado real y práctico y del tipo más completo y eficiente. Lávame más y más de mi maldad. Distingue la maldad como una gran contaminación, infectando a toda la naturaleza tanto como a él, como si nada fuera tan suyo como su pecado. El pecado contra Betsabé sirvió para mostrarle al salmista lo inmenso de su iniquidad, de la cual ese acto repugnante no era más que una piedra que se había desprendido y caía. Anhela librarse de toda la abundancia de su inmundicia, que antes casi no notaba, pero que se había convertido en un terror espantoso y angustioso en su mente. Y límpiame de mi pecado. Esta es una expresión más general, como si el salmista dijera, Señor, si lavarme no da resultado, intenta otro proceso. Si el agua no sirve, prueba el fuego. Prueba cualquier otra cosa de modo que pueda ser yo purificado. Líbrame de mi pecado por algún medio, cualquier medio. El asunto es que sea purificado completamente, y no dejes en mi alma nada de culpabilidad. No es el castigo en contra de lo cual clama, sino del pecado. Muchos homicidas se alarman más por la horca que por el homicidio que los trajo a ella. Al ladrón le encanta robar, aunque le teme a la cárcel. No así David. Está harto del pecado como pecado. Sus clamores más intensos son contra la impiedad de sus transgresiones y no contra sus dolorosas consecuencias. Cuando tratamos seriamente con nuestros pecados, Dios nos trata con bondad. Cuando aborrecemos lo que el Señor aborrece, Él pronto pondrá fin al tormento para nuestro gozo y paz.
Versículo 3. Porque yo reconozco mis rebeliones. Aquí se ve la pluralidad y la inmensa cantidad de sus pecados y los declara abiertamente. Parece decir, los confieso totalmente. No que este sea mi argumento para buscar perdón, sino que es una evidencia clara de que necesito misericordia. Y soy absolutamente incapaz de buscar ayuda en ninguna otra parte. Declararme culpable me ha descartado cualquier posibilidad de apelar contra la sentencia de la justicia. Oh Señor, tengo que depender de tu misericordia, te ruego que no me rechaces. Tú me llevaste al punto de querer confesar. Suma a esta obra de gracia la remisión total y gratuita. Y mi pecado está siempre delante de mí. Mis pecados como un todo nunca dejan de estar en mi mente. Agobian continuamente mi espíritu. Los pongo delante de ti porque están siempre delante de mí. Señor, quítalos de delante de ti y de delante de mí. Para la conciencia vivificada, el dolor debido al pecado no es transitorio ni ocasional, sino intenso y permanente. Y esto no es señal de la ira divina, sino más bien un prefacio seguro de abundante favor. Versículo 4. Contra ti solo he pecado. El virus del pecado radica en su oposición a Dios. El sentimiento del salmista de haber pecado contra otros aumentaba la fuerza de su sentimiento de haber pecado contra Dios. Todas sus malas acciones se centraban y culminaban a los pies del trono divino. Dañar a nuestros semejantes es pecado principalmente porque al hacerlo violamos la ley de Dios. El corazón del salmista arrepentido estaba tan lleno de una sensación de haber cometido un mal contra el mismo Señor que todas las otras confesiones quedaban encubiertas por el reconocimiento inconsolable de la ofensa contra el Señor. Y he hecho lo malo delante de tus ojos. Cometer una traición en la misma corte del rey y a su vista es realmente una insolencia. David sentía que su pecado había sido cometido en toda su inmundicia mientras Jehová lo observaba. A nadie más que a un hijo de Dios le preocupaba el ojo de Dios, pero donde hay gracia en el alma, ésta refleja una culpa tremenda ante cada acto impío al recordar que el Dios a quien ofendemos estaba presente cuando cometimos la agresión. Cuando hablemos, sea con conocimiento de causa y seamos sensibles cuando juzguemos. David no podía presentar ningún argumento contra la justicia divina si Dios procedía inmediatamente a condenarlo y castigarlo por su crimen. Su propia confesión y el que el juez haya sido testigo de todo lo ocurrido pone la transgresión fuera de cualquier cuestionamiento o debate. La iniquidad fue indiscutiblemente cometida y fue incuestionablemente un mal repugnante. Y por lo tanto, el curso que debía seguir la justicia era claro y no dejaba lugar para ninguna controversia. Versículo 5. He aquí en maldad he sido formado. David queda atónito ante el descubrimiento de su pecado innato y procede a expresarlo. Esto no fue para justificarse, sino más bien tiene la intención de completar su confesión. Es como si hubiera dicho, no solo he pecado una vez, sino que por naturaleza soy pecador. La fuente de mi vida está contaminada desde su comienzo. Mis tendencias de nacimiento están desequilibradas, por naturaleza me inclino por las cosas prohibidas. La mía es una enfermedad legítima que me hace muy detestable y objeto de tu ira. Y en pecado me concibió mi madre. Se remonta a los primeros momentos de su ser, no para difamar a su madre, sino para admitir las raíces profundas de su pecado. Negar ese pecado original y la depravación natural que la Biblia enseña es disputar impíamente con ella. Los hombres que objetan esta doctrina tienen que ser enseñados por el Espíritu Santo cuáles son los principios principales de la fe. La madre de David era la sierva del Señor. Él nació en un matrimonio intachable de un buen padre y él mismo era hombre conforme al corazón de Dios. Hechos 13:22. No obstante, su naturaleza era tan caída como la de cualquier hijo de Adán, y lo único que necesitaba era la ocasión para manifestar esa triste realidad. Cuando fuimos formados, fuimos hechos insuficientes, y cuando fuimos concebidos, nuestra naturaleza concibió pecado. Pobre humanidad, los que quieran pueden lamentarlo, pero el que ha aprendido en su propia alma a sentirse afligido por su estado perdido,
es sumamente bendecido. Versículo 6. He aquí. Aquí está el gran asunto para considerar. Dios no anhela una virtud meramente exterior, sino pureza interior, y el hecho de que el salmista arrepentido está consciente de su pecado se agrava grandemente cuando asombrado descubre su verdad y cuánto dista de satisfacer los requerimientos divinos. Este segundo, he aquí, es un contraste perfecto con el primero. Cuán grande es el abismo entre ellos. Tú amas la verdad en lo íntimo. Realidad, sinceridad, santidad verdadera, fidelidad de corazón. Estos son los requerimientos de Dios. A Él no le interesa la pretensión de santidad. Mira la mente, el corazón y el alma. El Santo de Israel siempre ha estimado a los hombres por su naturaleza interior y no por lo que profesan exteriormente. Para Él, el interior es tan visible como el exterior, y juzga acertadamente que el carácter esencial de una acción radica en la motivación del que la realiza. Y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. El pecador arrepentido siente que Dios le está enseñando la verdad con respecto a su naturaleza que antes no había percibido. El amor del corazón, el misterio de su caída y el camino de su purificación, todos tenemos que obtener esta sabiduría secreta. Y es una gran bendición poder creer que el Señor nos hará comprenderlo. Nadie más que el Señor puede dar instrucciones a lo más profundo de nuestra naturaleza, pero Él puede hacerlo para nuestro beneficio. El Espíritu Santo puede escribir la ley en nuestro corazón, y esa es la suma total de la sabiduría práctica. Puede revelar en nosotros a Cristo, y Él es la sabiduría esencial. Tales almas pobres, necias y desordenadas como las nuestras serán puestas en orden y dentro de nosotros reinará la verdad y la sabiduría. Versículo 7. Purifícame con hisopo, rocíame con la sangre expiatoria usando los medios designados para eso. Concédeme la realidad que las ceremonias simbolizan. Nada fuera de la sangre puede quitarme las manchas de sangre, nada fuera de la purificación más fuerte puede lograr limpiarme. Haz que la ofrenda de sangre purifique mi pecado. Haz que el que ha sido designado para expiar ejecute su oficio sagrado sobre mí, porque nadie lo necesita más que yo. El pasaje puede ser considerado como la voz de la fe al igual que una oración, porque así lo expresa. Purifícame con hisopo y seré limpio. A pesar de lo inmundo que soy, hay tanto poder en la propiciación divina que mi pecado desaparecerá. Como el leproso sobre quien el sacerdote ha realizado sus ritos purificadores, seré admitido nuevamente en la asamblea de tu pueblo y podré compartir los privilegios de la verdadera Israel. Mientras que delante de ti, por medio de Jesús mi Señor, seré aceptado. Lávame. No sea yo limpio solo en mi modo de ser, sino limpio por una verdadera purificación espiritual que me quite la contaminación de mi naturaleza. Haz que se perfeccione en mí el proceso de santificación, al igual que el del perdón. Sálvame de las maldades que mi pecado ha creado y nutrido en mí, y seré más blanco que la nieve. Nadie, sino tú, puedes emblanquecerme. Puedes en tu gracia sobrepasar la naturaleza misma y ponerla en su estado más puro. La nieve pronto absorbe humo y polvo, se derrite y desaparece. Tú puedes darme una pureza duradera. Aunque la nieve es blanca en su interior al igual que en su exterior, tú puedes realizar una obra parecida en mi interior y limpiarme tan bien que solo una hipérbole puede lograr que mi condición sea inmaculada. Señor, haz esto. Por fe creo que lo harás, y sé bien que lo puedes hacer. Sería difícil encontrar en las Sagradas Escrituras un versículo más lleno de fe que este. Considerando la naturaleza del pecado y el profundo sentir que el salmista tenía de él, demuestra una fe gloriosa al poder ver en la sangre mérito suficiente, no totalmente suficiente para purificarlo enteramente. Considerando también la corrupción profunda e innata que David vio y sintió adentro, es un milagro que pudiera regocijarse en la esperanza de una pureza perfecta en su interior.
Y agreguemos que la fe no es más que lo que la palabra indica, ni más que lo que la sangre de la expiación incita, y que lo que la promesa de Dios merece. Ojalá algún lector que en este momento sufre el peso del pecado le haga al Señor el honor de confiar con esta misma confianza en el sacrificio consumado del Calvario y la misericordia infinita allí revelada. Versículo 8. Hazme oír gozo y alegría. Hacia el final del Salmo ora acerca de su pesar. Comienza inmediatamente con su pecado. Pide escuchar perdón y luego escuchar gozo. Busca consuelo en el momento preciso y de la fuente precisa. Sus oídos están entumecidos por sus pecados y por eso ora. Hazme oír. Ninguna voz podía revivir sus gozos apagados, sino aquella que da vida a los muertos. El perdón de Dios le daría un gozo doble, gozo y alegría. La felicidad que espera al que es perdonado no es mezquina. No solo tendrá un gozo doble, sino que lo escuchará, lo cantará con júbilo. Hay gozos que se sienten pero no se escuchan, porque compiten con los temores. En cambio, el gozo del perdón tiene una voz más sonora que la voz del pecado. La voz de Dios brindando paz es la música más dulce que el oído puede escuchar. Y se recrearán los huesos que has abatido. Era como un pobre desgraciado cuyos huesos han sido triturados, no por algún medio común, sino por la misma omnipotencia. Gemía no debido a las meras heridas de la carne. Sus poderes más firmes pero más tiernos habían sido quebrantados. Su hombría se había convertido en una sensibilidad dislocada, retorcida y temblorosa. No obstante, aquel cuyos huesos temblaban antes con agonía pasaría a ser igualmente sensible al gozo intenso. La figura es audaz y lo mismo es el que suplica. Está pidiendo algo grande, busca gozo para un corazón pecaminoso, música para los huesos abatidos, oración absurda en cualquier otra parte excepto ante el trono de Dios, más absurda aún allí, si no fuera por la cruz donde Jehová Jesús cargó nuestros pecados en su propio cuerpo en el madero. El alma arrepentida no necesita pedir ser un siervo asalariado, ni permanecer en un estado de resignación desesperada con un dolor perpetuo. Puede pedir alegría y le será dada, porque si los pródigos regresan el Padre se goza, y los vecinos y amigos se gozan y festejan su alegría con música y danzas. Lucas 15:11. ¿Qué necesidad puede haber de que el que ha sido restaurado se sienta desgraciado?